Buenos días, hermanos, hermanas, Dios los bendiga. Estamos ya preparados para iniciar esta actividad de escuela dominical por parte de la Iglesia Bautista Jesús el Camino. Les invitamos para que se puedan reunir como familia, dispongamos este tiempo que es un tiempo muy especial, es un tiempo muy agradable, es el tiempo en el cual nos reunimos para cantar a nuestro Dios y también para ser edificados con su palabra. Así es de que de la manera más atenta les invitamos a todos ustedes, hermanos, para que se enlacen a esta transmisión, y también agradecemos por aquellas familias que se han tenido este tiempo y se enlazan y pueden escuchar las predicaciones. Como otras ocasiones les hemos dicho que en los registros que por ahí vemos de quienes están conectados, pues nos hemos dado cuenta de que algunos amigos, algunos familiares de aquí, de hermanos de la congregación, pues tienen a bien conectarse y escuchar estos mensajes que transmite la Iglesia Bautista Jesús del Camino. Y de antemano, pues gracias. Escuchar la palabra de Dios siempre va a traer bendición a las personas. Entonces, ahorita ya estamos por iniciar, estamos un poquito atrasados, pero les estamos invitando para que ya tomen ahí sus lugares y que con un corazón sincero empecemos esta actividad de escuela dominical. Entonces, hermanos, pues de antemano muchas gracias, y en un momentito ya vamos a iniciar dirigiéndonos esta actividad Eddie, nuestro hermano Eduardo, y así sucesivamente, hermanos. Vamos a estar listos para cantar al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. A los que están en sus casas y a los que están aquí presentes, buenos días. Vamos a empezar nuestro servicio de escuela dominical. Y los que estemos aquí presentes, busquen en sus coritarios azules el número 58. Perdón, hermano, vamos a empezar con el número 5, luces en el puerto, número 5, para que en unos momentos más nos puedan apoyar con la presentación del 58. En los coritarios azules, número 5, luces en el puerto. Igual podemos empezar, y ya cuando se active la televisión, pues ya mostramos la letra. El botón. ¿Lo tenemos, hermanos, aquí presentes? ¿Sí? Igual somos poquitos, ¿verdad? Pero si se pueden poner de pie, hermanos, para tomar aire. ¿Lo tenemos, hermanos? Cantemos. Cantemos. Entre tinieblas navego sobre el tempestuoso mar. Olas y vientos me azotan, mi alma destrozar. Mas la esperanza que abrigo me alienta a luchar aquí. Habrá en el puerto a recibirme a mí. Luces brillan por mí, guiando sobre el mar hasta que llegue al fin a mi célico hogar, aunque cansado esté y tempestad, luces brillan, guiándome a aquella ciudad. Mi barco va manejado por el piloto Jesús, aunque me abrumen las olas, no apagará la luz. Vamos a
a continuar con una oración de inicio. Le voy a pedir a nuestro pastor que nos guíe a Dios en oración. Bien, tengamos un tiempo de oración, hermanos. Ya que se reactivó otra vez la señal, pues vamos a concentrarnos nuevamente y a continuación pues vamos a orar para que Dios siga teniendo el control de todas las cosas. Vamos a pedirle a nuestro Dios. Señor, te damos muchas gracias por este día que tú nos permites abrir los ojos. Gracias, Padre, porque sabemos que todo lo bueno proviene de ti. Y te damos gracias porque tú nos permites reunirnos unos pocos aquí en las instalaciones de la iglesia, otros en sus casas, pero gracias, Señor, porque podemos cantarte libremente y podemos escudriñar las Escrituras y saber que en ellas encontramos fortaleza. Te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones y suplicamos, Dios, que nos ayudes a poner por obra tu palabra, que nos ayudes a depositar toda nuestra confianza solamente en ti, Señor. Y Padre, también nos unimos para pedirte que derrames bendiciones sobre tu iglesia, Iglesia Bautista Jesús el Camino, y de todas aquellas familias, personas que de alguna manera están viendo esta transmisión. Padre eterno, sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía y damos gracias por ello. También, Padre, aprovechamos para rogarte de tu ayuda por algunos hermanos que están enfermos. Especialmente, Padre, pedimos por el papá de Obed, nuestro hermano Obed. Él se llama Pedro Ramírez. Está internado, Señor, y sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Te rogamos, Dios, que primeramente él pueda conocer de ti como el Salvador que eres. Y, Señor, que conforme a tu voluntad le ayudes en ese problema que tiene de salud. Bendícele, fortalécele. Y también te pedimos por la familia de nuestro hermano Bet, su esposa, hermana Cristina y sus hijos. Padre, dejamos todo en tus manos y te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir con el orden del programa. Himno número 58, ¿así? Número 58. Somos de Cristo segadores. Himno número 58. ¿Lo tenemos, hermanos? Ok, cantemos. Somos de Cristo segadores, cubre los campos rica miel, blancos están para la siega, vamos el fruto a recoger, otras con lágrimas sembraron, siembra de amor, siembra de fe, regocijados hoy segando, fieles sirviendo a
el Salmo número 138. Salmo número 138. Y les voy a pedir que me sigan con su vista para dar lectura. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Es palabra de Dios. Vamos a cantar un coro antes de pasar al mensaje en esta mañana. Admirable es Jesús. Coro admirable es Jesús, y terminando este coro dejaré el tiempo para la predicación. ¿Qué tal, hermano? Admirable es Jesús y tan lleno de amor, admirable es Jesús mi Señor. Es un nombre sin par, siempre a Él quiero alabar. Admirable es Jesús mi Señor. Admirable es Jesús y tan lleno de amor, admirable es Jesús mi Señor. Es un nombre sin par, siempre a Él quiero alabar. Admirable es Jesús mi Señor. Una vez más damos gracias a Dios por este tiempo y pues vamos a iniciar en esta mañana ahora buscando el consejo de nuestro Dios, recordando que todo lo que hacemos es muy importante para nuestro Dios, desde la alabanza, desde su predicación, todo lo que concierne con la obra de nuestro Dios es de suma importancia. Y entonces vamos en esta mañana a buscar que Dios por medio de su palabra nos ayude a poder tener cada día más firmes nuestras convicciones. Es por ello que les pedimos que estemos atentos para que la palabra que se predique, que no es palabra mía, sino que es la palabra del Señor, esa misma surta en nosotros un efecto desde luego muy positivo. Dice la Escritura que cuando Dios envía su palabra no vuelve vacía. Así es de que un corazón receptivo a la palabra del Señor siempre va a ser grandemente bendecido. Por otro lado, un corazón que se cierra a la palabra del Señor lamentablemente seguirá siendo blanco fácil de las estrategias del enemigo. Por eso, cuando escuchamos la palabra de Dios, hermanos, es muy importante preparar nuestros corazones, ya que es nuestro Dios el que nos habla. Y qué precioso el salmo que nos acaba de dirigir Eduardo. En él encontramos confianza en nuestro Dios. Este salmo sería uno de los salmos que tendríamos que estar memorizando y hacerlo una realidad en nuestras vidas. Así es de que, hermanos y hermanas, vamos a empezar en esta mañana con un tema que le he puesto por título
cosas que destruyen un ministerio. En este título encontramos dos vertientes. Uno de ellos es el ministerio que cada uno de nosotros de manera individual hemos recibido de parte del Señor. Ministerio viene de la palabra ministrar, que es servir. Y nosotros, creyentes, en el momento en el que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, desde ese momento tenemos un ministerio que nos ha dado el Señor, y es el ministerio de la reconciliación, de llevar a conocer el evangelio puro a las personas que no tienen a Cristo morando en sus corazones. De manera que cada persona, cada creyente tiene un ministerio, partiendo de ahí el ministerio de la reconciliación. Y puesto que el ejemplo claro de servicio lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, indudablemente nuestra vida debe de ser una vida con el propósito de servir a los demás. Y les decía, las dos vertientes, una de ellas es relacionada a la familia, ¿sí? Y otra de ellas relacionada, valga la redundancia, al servicio a nuestro Dios en su obra. Y ahí podemos numerar misioneros, pastores, líderes de las iglesias, etc. Antes de continuar, hermanos, es muy difícil que no podamos tocar parte de los temas que hoy sobreabundan relacionados al problema a nivel mundial. Este problema que se ha venido sobre el mundo, que quiero decirles, hermanos, que en primer lugar yo estoy convencido de que Dios tiene el control de todas las cosas. En Él confiamos. Él es soberano, Él es omnisciente, Él es omnipotente. Entonces, nuestro Dios no pierde de control nada. Por el contrario, Él tiene el control de todas las cosas, hermanos. Entonces, entendiendo primeramente eso, podemos externar algunos puntos muy personales. Y en un punto personal, en cuanto a la situación que está predominando ya desde hace algunos meses, primero, Dios tiene el control de todas las cosas. Segundo, esta situación que está sucediendo es obra del enemigo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de orden. Nuestro Dios no es un Dios de confusión. Y si nos damos cuenta, cuando surgieron estos problemas, a la fecha, lo único que se ha generado es caos, confusión, por doquier. Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de orden. Encontramos a los que creen, a los que no creen, a los que se imponen, a los que no, a los que se contradicen, a los que no, a las fake news, y todo esto, sin duda alguna, es confusión. Dios no es un Dios de desorden, es un Dios de orden. Por eso debemos de entender que la palabra de Dios nos advierte en cuanto a las obras del enemigo y que no ignoramos sus maquinaciones. ¿En dónde está nuestra confianza? ¿En dónde está nuestra esperanza? ¿En las circunstancias que nos rodean o en nuestro Dios, que es un Dios de orden y de paz? Entonces, considere como usted guste esta apreciación, pero yo creo lo que dice la palabra del Señor. Nuestro Dios no es un Dios de confusión. Y podemos darnos cuenta de que todas estas cosas lo único que han generado es eso, caos, confusión. Atendamos principalmente, hermanos, la palabra del Señor. Esto es lo más importante para nosotros como hijos de Dios y para las personas también que no tienen a Cristo como su Salvador personal. La palabra es más importante, porque de ahí, de la palabra de Dios, pueden llegar a conocer a Jesucristo como su Salvador personal. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces este es el parteaguas de la vida cristiana, de una vida preciosa, de una vida que nos debe de dar absoluta confianza, que nuestra ciudadanía dice que está en los cielos y que solamente aquí estamos de paso. Y mientras Dios nos deje estar en este mundo,
por supuesto que nuestras convicciones deben de estar cada vez más firmes en el Señor. El apóstol Pablo dijo, porque yo sé en quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día que no está muy lejos. Así es de que, hermanos, les animamos para que su fe y su confianza estén puestas en el Señor y en nadie más. Con la ayuda de Dios, esta situación va moviendo, va avanzando. Y esperemos que ya muy pronto estemos reunidos como iglesia. Esperemos que ya muy pronto estemos participando de esta bendición, de esta reunión espiritual, de este banquete espiritual. Y por qué no decirlo, se agradece, ¿verdad?, que de alguna manera Dios en su control soberano, estos medios de difusión, el internet y todo esto han servido para que las predicaciones, las enseñanzas, tanto de los hermanos que predican y las hermanas, estas enseñanzas bíblicas hayan llegado a lugares que ni nos imaginábamos. Gracias a Dios, estos recursos son buenos si se usan adecuadamente, si se guarda el punto de equilibrio. Entonces, nos resta decirles, hermanos, que se mantengan firmes en el camino de nuestro Dios, porque no hay mejor camino que el camino que hemos escogido. Así de que vamos adelante, confiando en el Señor. Cosas que destruyen un ministerio, donde decía que es el encabezado, el título de este mensaje. Y para hablar de estas cosas que destruyen un ministerio, recuerde, Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, sí, pero también en las dos vertientes, cada familia, cada varón tiene la responsabilidad delante de Dios de llevar a cabo un buen ministerio con su familia. Por ende, Dios nos ha dado un llamamiento para participar en su viña, ya sea como misioneros, pastores, lo mismo. Este llamamiento, dice la Escritura, que fue un llamamiento santo, porque viene de un Dios 3 veces santo. Y es muy importante extender bien las bases de ese llamamiento, saber en dónde estamos parados. Por eso es muy importante que en retrospectiva veamos ese momento en el cual Dios nos hizo el llamamiento, en primer lugar, desde el momento en que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Eso es crucial, hermanos. Nos hemos enterado que en algunas ocasiones las personas, por el hecho de ir a una iglesia, dicen que ya son cristianos, pero nunca han tomado una decisión por Cristo. E inclusive pueden militar, pueden enseñar la palabra de Dios, pero nunca se han rendido a los pies del Señor. Por eso es importantísimo analizar ese momento en el cual alguien nos habló de Cristo. Hay personas que se les ha compartido la palabra de Dios, pero coaccionados por cualquier circunstancia, menos por la palabra y el Espíritu Santo, toman una decisión por el Señor, pero que al poco tiempo están negando al Señor, diciendo que no se acuerdan, diciendo que no saben qué pasó. Y estas cosas, hermanos, en cuanto al Evangelio, son absolutamente serias. Ahora imagínense si se desarrolla un ministerio sobre el cual no tienen buenas bases. Dios nos ha hecho un llamamiento santo y no somos los mejores predicadores. No me considero de ninguna forma un buen predicador, algunos quieren aspirar a ser como un Carlos Spurgeon u otros predicadores, ¿verdad?, que de Dios, en las manos de Dios, hicieron grandes cosas. Sencillamente creo que Dios es el que nos va ayudando poco a poco, pero nadie debe ser protagonista de la obra de Dios más que solamente nuestro Señor Jesucristo. Nadie debe tener un concepto más alto que el que debe tener, dice la palabra de Dios. Y antes de avanzar en estas tres cosas que destruyen un ministerio, veamos qué dice la palabra de Dios en cuanto a cómo desarrollar el llamamiento que Dios nos ha dado, nos ha hecho para servir a otras personas. En Mateo capítulo 10, versículo 24, vamos a estar buscando pasajes que tal vez usted ya conozca de memoria en algunos casos. En Mateo capítulo 10, versículo 24, dice la palabra del Señor: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo
más que su Señor. Esto nos hace de alguna manera ubicar bien en dónde estamos parados. El discípulo no es más que su maestro. No somos más que los demás, hermanos. No debemos ser los protagonistas de la obra de Dios. Aunque bien es cierto que el internet ha sido un enlace importantísimo para que otros escuchen la palabra de Dios y el evangelio particularmente, también es cierto que se ha buscado el protagonismo. Se enseña, se predica de todo menos de la palabra del Señor. Y hasta el mismo evangelio se ha diluido de una manera increíble. Ya que si hablamos de compartir el evangelio, tendríamos que hablar del pecado. Tendríamos que hablar del arrepentimiento para con nuestro Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. De no ser así, el evangelio está inconcluso, porque todas las personas tienen que ser confrontadas con el pecado. Así nosotros también, cuando nos rendimos a los pies del Señor, porque sin arrepentimiento no hay salvación. Y ahorita hay muchos que se están enfrascando y siguiendo la corriente del mundo, queriendo dar alternativas que no vienen en la palabra de Dios, haciéndole sentir bien a la gente, elaborando estrategias que puedan de alguna manera tener a gusto a las personas y de esa manera limitando todo el consejo del Señor. A algunas personas no les gusta tal vez las palabras que se les comparten, pero quiero decirles que la palabra de Dios es, como bien dice, una espada de dos filos. Divide. ¿Sí? La palabra de Dios reta, confronta. Y qué bueno sería que las personas, en lugar de criticar, en lugar de cerrar sus corazones, sean receptivos a la palabra del Señor. Porque los más beneficiados van a ser ellos, nosotros, en donde le decimos: habla, Dios, porque tu siervo oye. Así es de que la característica importantísima muy importante en el ministerio es tener los pies sobre la tierra. ¿Quiénes somos, hermanos? No somos más que los demás. En Mateo capítulo 20, ahí mismo en Mateo 20, versículo 27, dice la palabra de Dios. Mateo 20, 27, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El contexto de este pasaje nos habla de cómo había una fricción entre los discípulos. ¿Sí? Había una fricción entre quién sería el mayor, y la madre de estos varones, ¿verdad? Que Jacobo y Juan, intercede y le dice al Señor, ¿verdad? Pidiéndole que uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda, y de ahí generó una contienda, una disputa entre quién sería el más importante, quién sería el mayor de todos. Y el Señor Jesucristo, por excelencia, es el mejor predicador, porque Él siempre predicó con el ejemplo. No solamente decía cómo hacer las cosas, sino que Él las hacía y añadía: porque ejemplo les he dado. Él dijo en varias ocasiones: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y aquí les dice: el que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo. A propósito, quien llama a un ministerio es el Señor, quien llama a la salvación es Cristo Jesús y nadie más. Quien llama a servir al Señor, quien llama a servir en la iglesia es el mismo Dios. Cuando Él escogió a los discípulos, dice la Escritura que Él llamó a 12 y Él escogió a los que Él quiso. De tal manera que hoy existen muchos ministerios que han estado presentes y estarán presentes, pero que de ninguna manera Dios les llamó. Así como hay personas que posiblemente militen en una iglesia y no han conocido a Cristo como su Salvador personal. Es absolutamente serio que analicen. Ahora, no se trata de meter telas de dudas y decir tú eres salvo, tú no eres salvo. No se trata de eso, porque Dios pesa los corazones y Él nos invita y nos dice solamente que por sus frutos los conoceréis. Cada uno esté convencido en su propia mente.
No buscamos meter esa tela de dudas, al contrario, buscamos exhortarles en el amor del Señor a que analicemos bien cómo está nuestra vida en cuanto a esto del ministerio. Por otro lado, dice aquí la palabra de Dios en la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Me permito leer del versículo 1. Dice así, segunda a los Corintios 4, del 1 en adelante. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y ponga atención al versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. No nos predicamos a nosotros mismos, hermanos, sino a Jesucristo como Señor, porque Él es el único Rey de reyes y Señor de señores. Así que, ¿en qué estamos parados? Aquellos varones que tienen sus familias, hermanos, quiero decirles que el principal ministerio que Dios les ha dado es precisamente su familia. Y que además, hoy en día, el enemigo no para, no cesa los ataques, no cesa esos dardos de fuego que lanza una y otra vez en contra de las tres instituciones que han sido establecidas por Dios. Entre ellas, sin duda alguna, va el gobierno, ¿sí? Es por eso que en cuestión del gobierno hemos tratado de someternos a las autoridades superiores, como dice la palabra, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pero tengamos cuidado, porque cuando las autoridades quieren pasar por encima de los principios bíblicos, es ahí donde tenemos que aplicar la palabra cuando dice: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, pésele a quien le pese. Esto es lo que la palabra de Dios dice, y esta es nuestra norma, nuestra guía, nuestra regla de fe y práctica. Entonces, pero las leyes han sido puestas por nuestro Dios y se tienen que respetar. Ahora bien, la iglesia es otra institución que Dios ha establecido. Es sagrada, hermanos. Y la iglesia también ha sido muy, pero muy bombardeada en esta situación, aunque no se nos limitó a predicar, a anunciar el evangelio. Sí afectó, sí ha afectado y seguirá afectando. Algunos que estaban desarrollando el ministerio se vieron afectados, otros que estaban a punto de arrancar, otros que lamentablemente son indiferentes a la palabra del Señor. Podemos darnos cuenta de muchas cosas. Por eso hoy más que nunca tenemos que apuntalar las bases correctas de lo que es la iglesia del Señor. Que la iglesia del Señor no está enclaustrada, porque la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no resistirán el embate de la iglesia. La iglesia tiene que continuar y va a continuar, porque el que la fundó es el Señor Jesucristo. Y por eso tenemos que estar convencidos de lo que Él dice, principalmente, hermanos. Y aquí la Escritura nos dice que sencillamente nosotros tenemos que estar bien ubicaditos. ¿Quiénes somos? ¿Somos más que los demás? Somos siervos. En Lucas capítulo 17, versículo 10, dice ahí la palabra de Dios, un pasaje que conocen muchos,
tal vez. Así también, Lucas 17:10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, eso hicimos. Les decía que en la familia también está siendo atacada por el enemigo. La iglesia, tres cosas: el gobierno, la iglesia y la familia es otra de las instituciones que está siendo atacada por el enemigo y que no da tregua alguna. Y podemos ver los índices de familias desintegradas, podemos ver la violencia que se ha incrementado, aún pese a las estrategias de que toda esta cuarentena era para que conviviéramos como familia. Y claro, no hay que generalizar definitivamente, pero los índices de violencia intrafamiliar se han disparado. Esta es una realidad. ¿Por qué? Porque no hay buenas bases. A veces las autoridades, tomando sus decisiones, prefieren liberar la venta de bebidas alcohólicas y vemos las circunstancias. Es contradictorio todo esto. Varones, si tú tienes un ministerio en la iglesia, quiero aclararte que el principal ministerio que Dios te ha dado es tu familia, y por él te va a pedir cuentas. ¿Cuáles son tus bases entonces también de ese llamamiento, de ese ministerio, de ese servicio? Y esto lo podemos llevar también a nivel pastoral, si ustedes quieren, porque aplica definitivamente. Todos tenemos un llamado a servir. Primero, el llamado de la reconciliación. Segundo, el llamado de ministrar la palabra a nuestras familias. Y si estamos en una congregación que por la gracia del Señor nos ha puesto, por supuesto, también tenemos esa gran responsabilidad. Le preguntan a un hombre llamado Armando Alducin en un panel. Se presentan y le preguntan a los que estaban ahí y le dicen: ¿usted qué es? A uno de ellos: yo soy licenciado, doctor. Empezó a dar todos sus logros, ¿no? Y cuando le preguntan a él: ¿y tú? Dice: yo soy un siervo e inútil. Cuando es una persona muy preparada. Y esto nos hace ver, hermanos, que el Señor Jesucristo nunca ostentó de algunas cosas. Siempre fue transparente y decía: sean como yo, manso y humilde de corazón. Somos siervos e inútiles. No tenemos que tener conceptos más altos y predicar la palabra de Dios como Él nos la dice. Sí, a lo mejor algunas personas pudieran decir: es que no sabes hebreo, no sabes griego y no sabes arameo, y el contexto y las aplicaciones. Y hermanos, en estos tres puntos que voy a mencionar de las cosas que destruyen un ministerio, más claro ni el agua, ¿sí? ¿Qué cosas destruyen un ministerio? La fama es una de ellas. La fama. ¿Qué dice la palabra del Señor? Veamos algunos pasajes. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 2. Es un cuadro bíblico, hermanos, en donde el Señor Jesucristo siempre exhortaba a sus oyentes, a sus discípulos, a que guardaran el punto de equilibrio en las cosas. Y que eso es al final de todo, hermanos, un punto de equilibrio. Acuérdense, no es más, no es menos. Y en cuanto a la fama, dice el versículo de Mateo capítulo 6, versículo 1 y 2: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Y luego dice: para ser alabados, reconocidos por los hombres. Hermanos, hay un reconocimiento que es natural, que es importantísimo. John Drescher, en su libro Las 7 necesidades básicas del niño, habla precisamente de que el ser humano necesita el reconocimiento en un sentido muy positivo.
Es obvio que si nuestros hijos nos obedecen, hacen las cosas, se esfuerzan, pues hay que reconocerles y en cierta manera alabarles por lo que hacen y no por lo que son. ¿Sí? Como bien dice en el libro, no lo alabes por esos ojos que tiene, ¿verdad? No lo alabes por esos rizos, no, él no hizo nada para merecer eso. Alábale por lo que hace y no por lo que ya es. Y reconócelo, porque si no le das ese reconocimiento, van a llegar a la adolescencia, van a llegar las malas amistades que corrompen las buenas costumbres y lo van a jalar. Y le van a decir, si tú te haces de nuestra pandilla o haces esta avería, entonces ya eres de nosotros. Y lo alaban y lo reconocen. Y lo van desviando de lo que es correcto. Pero aquí habla de una alabanza, de un reconocimiento que está por encima de todas las cosas, aún de nuestro Dios. Y hay gente que lo que quiere es que los aplaudan, que los vean y que los tengan aquí. Y esa fama destruye. Al Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4 el enemigo también le dijo, si eres hijo de Dios, aviéntate, porque la escritura dice, y torció las escrituras. El Señor pudo haber hecho eso y más, pero Él nunca buscó la fama, el reconocimiento. De esa manera equivocada, no, de ninguna manera. Entonces, un ministerio se ve minado por aquellas personas que ponen por encima la fama, el aplauso. Algunos hasta se enojan porque no les dan like a sus comentarios, etc. Y quieren ser los protagonistas de la obra del Señor. Tengan mucho cuidado. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que éste posee. El materialismo destruye ministerios. La Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Nosotros no buscamos fama. Nosotros buscamos servir al Señor. Y por qué no cada día decirle, ayúdame, fortaléceme, necesito de tu ayuda. Cada día necesitamos estar más en la presencia del Señor, en oración, en nuestro aposento, cerrada la puerta, orando a nuestro Padre que nos ve en secreto, y nuestro Padre que nos ve en secreto nos recompensará en público. Nosotros tenemos que buscar la aprobación del Señor y nada más. No somos los famosos. Eso destruye tu familia y destruye también los ministerios en las iglesias. Otra de las cosas que destruyen, hermanos, es la fortuna. Insisto, siempre va a haber críticos. Siempre va a haber eruditos ahí diciendo, no, aquí está mal, este punto, etcétera, etcétera. Las tres cosas que estoy mencionando las aprendí en el año que Dios nos permitió estar en el Instituto Bíblico, 2003, por ahí. Y las he tratado de adoptar y entenderlas y comprenderlas, porque creo que estas son las bases de un ministerio, ya sea en la familia, ya sea en la iglesia. Entonces la fama destruye. La otra cosa es la fortuna. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Algunos dirán, eso es de primero, cuando entramos al instituto. Pues quiero decirte que estas cosas son las que se han olvidado. Y el apóstol Pedro dice, yo no voy a dejar de enseñarles o repetirles las mismas cosas aunque vosotros las sepáis. Si bien me acuerdo, entramos alrededor de 15 en el instituto bíblico. Y de los que por la gracia de Dios pudimos salir, pocos son los que están en algún ministerio. Y otros ya han claudicado. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 10, versículo 12. Juan 10, 12. Dice así, permítanme llegar ahí rápidamente. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. La fortuna, el materialismo, las ganancias deshonestas, todas estas cosas afectan, minan un ministerio.
en esta porción nos habla del buen ejemplo que tenemos en Cristo como nuestro buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y nos habla también de los que son asalariados. Ahora en la carta primera a los Corintios, no lo busque si quiere, primera a los Corintios 9:9, el apóstol Pablo llama o utiliza un pasaje que a su vez él toma de Deuteronomio 25:4, cuando dice: no pondrás bozal al buey que trilla, porque el obrero es digno de su salario, y que los que predican el evangelio, que vivan del evangelio, y que además se les debe tener como tenido por digno de doble honor. Lo dice la palabra del Señor, y yo no lo estoy mencionando con la intención de, pues estás ahorita como pastor. Hermanos, Dios nos hizo un llamamiento, y ese llamamiento termina cuando vamos a la presencia del Señor, porque Él nos llamó. Pero aquí dice que es muy importante considerar que no pondrás bozal al buey que trilla. Hay un equilibrio. Lamentablemente hay iglesias que su único enfoque es el materialismo. Ganar, 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 ¿sí? A muchos les está pudiendo esta situación porque han dejado de recibir ingresos. Y puchan a los adeptos a que no le aflojen y esto y lo otro. Cosa muy diferente a exhortarles bíblicamente, hermanos, a hacer lo que sencillamente Dios nos pidió que hagamos. Pero esto de las ganancias, de la fortuna, destruyen ministerios. No necesitamos ser grandes teólogos para entender el contexto del campo que está utilizando el apóstol Pablo cuando se menciona allá con Moisés en Deuteronomio. No pondrás bozal al buey que trilla. Hermanos, Dios nos da lo necesario, y Dios nunca nos ha dejado sin nada. Dios es fiel. Dios promete y Dios cumple. Entonces, es precioso estar al lado del Señor porque Él es fiel. Es confiar en Él. Sin embargo, hay veces que nuestros enfoques se van desviando por causa del materialismo. Algunos hablan del evangelio de la prosperidad y no tienen contentamiento. En el campo, las personas que conocen de campo y que les he preguntado, ¿cómo está eso de que si tienes un buey, el buey por excelencia para trabajar la tierra, dicen ellos, los bueyes son animales sagrados y son los mejores para arar la tierra. Lo hacen lentamente, pero con una precisión. Y les decía yo allá en Guadalajara, San Luis Potosí, donde tenemos la oportunidad de ir esporádicamente, y hemos conocido personas de allá, personas que apreciamos, personas que son del campo y conocen el campo. Y cuando yo llego y les platico o les pregunto, digo, oiga, si usted tiene, digamos, una yunta de bueyes y en el campo el buey va, sale la plantita del maíz, ¿verdad? Y el buey quiere morder la plantita, ¿lo dejan? Sí, claro, oiga, él puede comer de ahí. Y dice, pero no lo hace porque antes lo alimentamos bien, dicen ellos. Imagínense, lo alimenta y no tiene necesidad. Y si lo hace, que lo haga, no hay ningún problema, porque esos animales, dicen ellos, son sagrados. Miren, sin conocer lo que dice la palabra de Dios. Y luego me dicen, pero sabe una cosa, que esos animales que son sagrados, aun cuando muerden la plantita del maíz, así hablan, lo que resuellan, lo que bufan, eso les ayuda y tiene algo que no sabemos, que esa plantita crece más fuerte. Imagínense. Y dicen, pero si se meten las chivas y muerden esa plantita, se seca. Y eso me lleva a pensar de que hay muchas chivas también en el ministerio. Hay asalariados y hay quienes buscan su propio beneficio nada más, en lugar del beneficio de los demás. Y por eso los ministerios se destruyen, por eso las familias se dividen también por el materialismo que impera. El dinero es importante, pero no es más importante que nuestro Dios. La raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la Escritura. Tenemos que tener cuidado.
Hay personas que serían tan felices si tuvieran la casa del rey, si tuvieran un carro último modelo, si tuvieran estas cosas. Y la pregunta, si no lo tienen, entonces van a ser lo contrario de felices, infelices. Cuando la felicidad está en que Cristo vive en nuestro corazón, hermanos, y punto. Esto es lo más importante. Cuidado con estas cosas de la fama, de la fortuna. ¿Sí? Dios provee, Dios nos da lo necesario. Él nos dijo, miren a las aves, no siembran y no cosechan en graneros, y yo las alimento. ¿Acaso no valen ustedes más que las aves? Hazte esa pregunta, hermano. Y Dios es fiel. Comprueba que Dios es fiel. Para terminar, la última cosa que destruye un ministerio. Puede haber más, pero yo encapsulo estas tres. Y es muy seria. Mateo capítulo 5, 28. Mateo capítulo 5, versículo 28. Alguien puede decir, esto no es para mí. Analiza bien, quien sea, varón, aún aquellas familias que no son parte de nuestra iglesia y que nunca se han rendido a los pies de Cristo, varones, analiza cómo está tu familia, cómo están viviendo. Créele al Señor. No te invitamos a que seas religioso, te invitamos a que creas en Cristo como tu Salvador personal y compruebes que Él es fiel. Porque no solamente te da la vida eterna, no solamente te perdona tus pecados, no solamente te rescata de esa mala manera de vivir, no solamente te rescata del mismo infierno, sino que el tiempo que Él te deje aquí, te da la oportunidad de ir moldeándote con su palabra y con la ayuda de su Espíritu Santo, para que aquellas cosas que antes hacías, como robar, maldecir, pelear, emborracharte, drogarte, le creas a Él, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Créele a Él. Con Él es ganar, ganar. Y aquí dice en Mateo 5:28, en este punto último, dice así la palabra del Señor. Permítame llegar ahí y ya estoy. 5:28. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El tercer punto, la tercera cosa que destruye un ministerio, son las faldas. La fama, la fortuna y las faldas. Y esto aplica para los dos géneros, porque se han dado circunstancias en que a veces el hombre falla, pero también a veces la mujer falla. Todo porque no tienen bien sus raíces, bien sus fundamentos en las cosas del Señor. ¿Cuántos ministerios no se han destruido por estas cuestiones, por estos problemas? Y aquí el Señor dice, porque algunos, ¿verdad?, le empezaron a decir que el Señor no venía para cumplir la ley, y Él dijo, yo vengo para cumplirla, no vine para abrogar la ley, sino vine para cumplirla. Y aunque la ley era muy estricta, el Señor todavía entendió más este asunto. Porque antes las personas que eran infragantes, sorprendidas infragantes en adulterio, según la ley de Moisés mandaba que los apedrearan a los dos. Como en el caso de la mujer adúltera, que la llevaron ante el Señor convenencieros. Porque si aplican la ley, apliquen la pareja. Porque la ley decía que los dos deberían de ser apedreados, ¿verdad? Y qué conveniente, nomás llevaron a la mujer en aquella ocasión. Y el Señor Jesucristo, estando ahí sentado, escribiendo algo en tierra, no sé qué escribía el Señor, pero debía decir que Él estaba escribiendo algo ahí en tierra. Y ante las circunstancias, le decían al Señor, Moisés ha dicho que esta mujer, que los tales sean apedreados y que mueran. Y el Señor le dijo, el que esté libre de pecado, arrójele la primera piedra. Y no soportaron esa palabra. Y uno a uno dejaron caer sus piedras y se fueron. Y el Señor le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno, Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Entonces, aquí el Señor amplía más el contexto y nos dice, no solamente es el acto físico, sino dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto es importante, hermanos.
hermanos en sus familias, hermanos en la iglesia, pastores, y de paso nos están viendo. ¿Cuántos ministerios no se han destruido por esta causa? No importa dónde llegues, les haré un comentario de que algunos líderes, algunos pastores, su mayor anhelo es llegar a ser presidentes a nivel nacional, o por lo menos estar en la lista de aquellos que invitan a predicar, que han sido de mucha bendición. Pero he escuchado también que muchos de ellos, su anhelo es que un día lleguen a predicar a nivel nacional, su anhelo es que un día lleguen a ser presidentes. Pero no se trata de hasta dónde llegues, sino de qué tanto te mantienes firme. De eso se trata. No se trata de que busques la fama, el reconocimiento, porque el reconocimiento nos lo va a dar el Señor y nadie más, y es el mejor reconocimiento. Entonces no aspiremos a llegar a eso, y si un día llegas, qué bueno, gracias a Dios, pero eso no es la base del ministerio, porque aún líderes han caído terriblemente. El rey David, no lo busquen, pero en el segundo libro de Samuel capítulo 11 tenemos un claro ejemplo de cómo el rey David no se cuidó, se olvidó de lo que era más importante, que era pelear la guerra, porque era el tiempo en el que salen los reyes a pelear. No era tiempo de quedarse encerrado, no era tiempo, como hoy tampoco es tiempo de quedarnos encerrados en lo espiritual. Hoy tampoco es el tiempo de quedarnos encerrados y no hablar de las verdades de la palabra. Hoy no es tiempo de estar con temor, con zozobra, con desesperación. Hoy más que nunca es tiempo de salir adelante con la ayuda del Señor. David tuvo muchos problemas, tuvo muchas consecuencias. Usted puede ver en este libro, segundo libro de Samuel, todo lo que aconteció por no tomar en cuenta estas cosas que destruyen un ministerio, particularmente el punto número 3, las faldas. De ahí se está aprovechando el enemigo para minar la familia, para minar las iglesias. Son tres cosas muy sencillas. Si no las tomamos en cuenta, nuestros ministerios van a ser ministerios decadentes, y en lugar de cumplir con los propósitos de Dios, sencillamente vamos a estar en la lona. ¿Qué quieres para tu familia? ¿Qué quieres para tu iglesia? ¿Qué quieres para el Señor? ¿Crees que el Señor tiene todo el poder, todo el control? Yo sí lo creo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos, amigos, nuestro anhelo es que sigan adelante, porque Dios lo dice, que no nos detengamos, arraigados y confiados en Él. Que si tenemos falta de sabiduría, la pidamos a Él. Que si no tenemos fuerzas, fortaleceos en el Señor, fortaleceos en Él y en el poder de su fuerza, no de la de nosotros. Tenemos la mejor alternativa aquí en la palabra del Señor. En Él estamos completos y así tenemos que avanzar, hermanos. Esperemos en Dios de que pronto ya estemos reunidos y que sigamos adelante con nuestras actividades como debe de ser. Personas que todavía no toman decisión por Cristo, les animamos para que tomen esta decisión, es la más importante. Si tienen alguna duda, algún comentario, con gusto estamos para atenderles y ampliarles más el plan de salvación. Y nuevamente gracias por su atención y vamos a continuar adelante. Puestos los ojos en Jesús. Dios los bendiga. Gracias a Dios, hermanos, por su palabra y por este tiempo que nos permite. Vamos a cantar un himno que está en los himnarios de color rojo. El número 183, Gracia Admirable. Número 183. ¿Lo tenemos, hermanos? Cantemos. Oh, gracia
oficial de orar y recoger las ofrendas, nuestro hermano José, que nos apoye. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Padre Santo, porque nos ha permitido poder escuchar de su palabra. Señor, le rogamos que seamos siempre útiles y no seamos los siervos inútiles, que siempre estemos buscando, Señor, en alimentarnos en su palabra a diario. Agradecemos, Señor, porque nos ha permitido este día, porque cada día que nosotros amanecemos, vemos sus maravillas. Le rogamos, Señor, que siempre sea así y que estemos siempre dándole gracias por todo lo que hace con nosotros. Señor, también por todos aquellos hermanos que se encuentran en sus hogares, por todos aquellos que tienen enfermedad, por todos ellos, Señor, usted supla, usted dé el alivio en los corazones, que haya siempre el arrepentimiento para nuestras faltas. Señor, perdónelas. Ahora le rogamos, Señor, por estos diezmos que se van a recoger, que cada corazón esté alegre por lo que pueda aportar. Todo se lo pedimos, Padre Santo, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a seguir cantando. Himno número 206. Ven, amigo, a Jesús. Himno número 206 en sus escenarios rojos. Ven, amigo, a Jesús. ¿Tenemos, hermanos? Cantemos. Ven, amigo, a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió y Él te dará el perdón. Abre tu corazón.
muy bonitos, muy hermosos, que si se dan cuenta, el principal mensaje que nos da es que el tiempo se acaba, hermanos. Amigos que nos están viendo, el tiempo se acaba y hoy es el día de salvación. Si te interesa conocer más del Evangelio y saber cómo puedes recibir a Cristo en tu corazón, puedes mandar un inbox a la página de la iglesia y alguien se pondrá en contacto contigo. Ya hemos tenido algunas predicaciones acerca de esto y el tiempo va avanzando y dice la Escritura que Cristo viene pronto. Amén. Vamos a cantar un último himno ya para ser despedidos. Es un himno que nos habla de la seguridad que tenemos en Dios, de que Él siempre va a estar apoyándonos, siempre nos va a estar tomando de la mano en los momentos difíciles, y es un himno muy hermoso. A los que estamos aquí reunidos, les voy a pedir que se pongan de pie ya para terminar. Lo tenemos, hermanos, en sus coritarios azules, es el número 61. ¿Lo tenemos? Cantemos, hermanos. Maestros encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va.
si la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Lo que se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Vamos a terminar, vamos a ser despedidos en oración. Le voy a pedir a José Enrique que nos despida en oración. Vamos a orar. Señor Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, mi Dios, por la predicación de esta mañana, Señor, que pudo ser compartida, Señor. Te pedimos, Señor, que sea de provecho para nosotros. Gracias, mi Dios, por cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos cuides y nos guardes, Señor, en lo que resta del día. Bendícenos grandemente, Señor, y gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.